Buena tarde. Quiero compartirte la palabra de Dios en cuanto a lo que la Escritura dice. Dice, por tanto, en Romanos 5:12 dice, 13 al 14 dice, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado no habiendo ley, o sea, no habiendo sentencia. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que desde Adán hasta Moisés no se imputaba ley, o sea, la sentencia. Pablo explica más adelante en Romanos 7, versos 7 al 9, que dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Antes yo no conociera el pecado sino por la ley, porque no conociera la concupiscencia, si la ley no dijera no codiciarás. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La importancia de Dios colocar el mandamiento era para revivir el pecado. No era para obrar, era para revivir el pecado. Por eso es que Dios dio a los judíos, a los israelitas, a su pueblo, les dio derechos sociales y civiles para andar en ellos y no quebrantar la ley. La ley que es compuesta por 10 mandamientos, que están en Éxodo 21 en adelante, por si quieren buscarlo. Entonces, Dios pone la ley a Israel, que son los 10 mandamientos, diciendo no harás, no harás. ¿Por qué? Porque el hombre es carne y su corazón de continuo al mal. Entonces, al Dios poner la ley, el pecado revive y el hombre muere. Pero miremos lo que la maravilla de Dios, el amor de Dios por su pueblo, que oficia el sacrificio para cubrir el pecado de Israel. Porque pecado es no creerle a Dios. Y Dios sabía que el corazón de Israel era de continuo al mal. Por eso Él hizo por Israel, por eso es que la Escritura dice que Él es el Salvador. Él hizo por Israel el sacrificio que hacía cada año, el holocausto que se hacía cada año para cubrir el pecado de Israel, por un año. Por un año. Y cubría no más, pero esto no hacía perfecto este sacrificio, más venido, pero Dios prometió uno que iba a venir para hacer perfecto este pecado, una vez y para siempre, perdonar los pecados de todo el mundo. Y estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo. Jesús nacido de María, Cristo venido del cielo, engendrado en Jesús después que se bautizó, para ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Una vez y para siempre. Se olvidó de ellos, lo echó en el fondo del mar y no se vuelve a acordar. Cosa que nosotros somos infieles y Él permanece fiel, y porque juró contra sí mismo no se acordará. O sea, lo que hizo Él fue perdonarnos una vez y para siempre. Por eso es que tenemos que poner la mirada en Él, en lo que hizo Él, porque el justo va a vivir por fe. Y su fe va a ser probada si se fía y confía en Dios. Obrará en conformidad, con gozo, y va a ser probado su fe. Por eso es que Jesús, después que ayunó 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo.
Y Jesús se alimentaba en esos 40 días y 40 noches de la palabra. Porque Jesús, en el momento que subió del agua, el Espíritu descendió, como paloma, descendió y le engendró su simiente en Jesús. Y Jesús, en el momento que se ayunaba, se alimentaba de la palabra. A la vez que se alimentaba de la palabra, alimentaba la simiente que estaba en él. Y a la vez era instruida esa simiente. Y cuando fue llevado al desierto, quien salió en su defensa fue esa simiente. O sea, dio a luz, nacer de nuevo. El que nació de nuevo fue Cristo en Jesús. Y Jesús vio el camino donde él aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Te cuento este relato porque es que es bueno entender para qué era la ley, cuál era el propósito de la ley y por qué era necesario Jesucristo ofreciendo ese sacrificio. Porque Romanos capítulo 3 dice aún más claramente, pero ya sabemos, 3:19, empero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, pecado es no creerle a Dios. Si Dios dice, no te harás imagen y yo lo hago, no estoy creyéndole a Dios. Peco, me condeno, estoy muerto. Y Dios, viendo esa sentencia dada, necesitamos un Salvador. Este es Cristo este Jesucristo, dando su vida, poniendo su vida por nosotros, diciéndole a Dios Padre, descarga toda tu ira en mí, por ellos. Esto es dar su vida. Él dio su vida. Es la sangre de Él la que te libra, la que te limpia de pecado, la que quita tu pecado, la que borró tu pecado, la que la hizo una vez y para siempre. Esto lo hizo Él y solamente Él. Por eso es que la Escritura dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el puente entre Dios y el hombre. Por Él es que tú vas al Padre. Por Él es que tú eres salvo. Por Él es que tú tienes la vida. Porque por Él es el que te bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y te lo muestro en la Escritura, en Mateo. Lo dice más claramente. Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice claramente, dice, yo a la verdad, habla Juan el Bautista aquí, os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es la vida. Y es Jesucristo quien da la vida. El que cree en el Padre tiene vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso es que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Está enfocando la Escritura en la persona de Jesucristo, quien dio la vida, quien puso la vida por ti, por mí y por todo el mundo, quien por su sangre nos limpió, nos justificó, nos santificó, nos redimió. Hizo todo, perdonó nuestros pecados, perdonó los pecados
Antes de que naciéramos, no le habíamos dicho nada. Él mismo dio su vida por nosotros porque vio la necesidad en nosotros de un Salvador. Y Dios es el Salvador. Vio la necesidad en todo. Él hizo todo por nosotros y Él te está llamando hoy, está tocando a la puerta de tu corazón y cercana está en tu boca de confesarle a Él como Señor, porque por Él tú eres salvo. La Escritura lo dice claramente en Romanos 19. Romanos 19 dice claramente que si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca. La Escritura es bien clara lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, cree en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué es pecado? No creerle a Dios. ¿Qué es pecado? No creerle a Dios. Porque Dios envió a su Hijo para morir por nuestro pecado, para tomar nuestros pecados y que Dios descargara toda su ira en Él. Y la sangre de Él limpió todo, quitó todos nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas. Es más, si le recibes, Él te va a engendrar su simiente y esa simiente te va a llevar al Padre. Porque así hizo con Jesús, así hizo con los profetas, con los apóstoles, con los evangelistas, con los pastores, y va a ser con nosotros también, porque Él lo prometió y no nos va a dejar avergonzados. Hoy te invito a que medites esta palabra. Hoy te invito a que medites en esto, que es la sangre, solo la sangre. No es de pedir perdón todos los días al sacerdote o a la persona o como el hombre nos ha enseñado. No, porque Él ya quitó el pecado. Y si Él quitó el pecado, ¿para qué le estamos pidiendo? ¿A quién le estamos pidiendo perdón? Si ya Él lo hizo de antemano, te perdonó. Nos perdonó de antemano. Y por eso es que la Escritura dice claramente, si confesares con tu boca a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Creer la palabra. Es tan sencillo creer la palabra. Es fácil. ¿Por qué es complicada? Por la manera en que nuestros padres y que el hombre nos ha venido enseñando, y esa creencia ha crecido más y esa creencia tiene más poder que la palabra de Dios. Pero Dios te invita, porque Él, si le confiesa, Él no te va avergonzado y Él te quiere dar su parte, te quiere regalar esto, porque Él te lo regala. Él sabe que tú no puedes hacer nada, nada de nada puedes hacer. Y te lo voy a leer en Romanos 3:10, lo dice claramente, que nosotros no podemos hacer nada. Nada es nada. Romanos 3:10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien... todos se apartaron del camino de la justicia, no se han hecho, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspide está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y el camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso somos nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros somos. Quiere decir cuando dice que nosotros somos carne y nuestros corazones de continuo al mal. No hay nada, ni el bautismo, nada, sino por Dios. Y mira, para
llevarte un poquito más de entender quién es el que te hace hijo, y es por su voluntad, es Dios. En Juan, el Evangelio según San Juan 1:12 dice, o 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, dioles poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es Dios quien te hace hijo. Es Dios quien engendra, y Dios es espíritu. Y lo que engendra el espíritu es su simiente, su unigénito. Él es el Salvador. Él es el que Dios quiere que dejes entrar en tu vida, porque Él es el que te va a convencer. Él es el querer de Dios y el hacer de Dios. Y si entra en tu vida, si lo dejas entrar en tu vida, Él va a provocar que le ames a Dios por el amor que Dios quiere derramar en ti. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que Dios te quiere dar a ti. Es un regalo. Por eso la Escritura dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, Él no quiere gloria, Él quiere su Hijo en ti, en mí, en todos nosotros, porque Él es el Salvador y Él es el que nos va a llevar al Padre, y Él es quien nos va a convencer de pecado, porque no creemos en Él, no le creemos a Él. Hoy te invito a que medites estas palabras, medítala. Yo sé que Dios te va a dar entendimiento, porque el deseo de Dios es que le abra a su Hijo y lo dejes entrar en tu vida para Él darte lo mejor, para Él mostrarte que Él es verdad, así como lo ha hecho en mi vida. Ha cambiado mi vida, la ha transformado de una manera que vivo feliz y quiero más de Él y quiero estar ahí en Él. Te invito a que medites, y si estás de acuerdo de querer recibirle en tu corazón, mándame un mensaje por el WhatsApp diciendo que quieres, para enviarte entonces la oración a seguir, de hacer la oración. Tú lo vas a hacer ahí en casa. No necesitas de tener nadie en el lado, solamente Él a tu lado, esperando a que le invites que entre en tu vida. Entonces, medita esto y mándame el mensaje. Yo estaré atento para enviarte lo que debes de hacer a continuación. Que tengas buen día, la pases bien y feliz.